Santo, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, mi Padre Santo, somos sus hijos. Somos Dios los que usted ha rescatado, mi Señor, y estamos aquí porque le necesitamos, bendito Dios. Su presencia en este lugar, mi Señor, nos urge, mi Padre Santo, pero no solamente aquí en el edificio, sino en nuestros corazones, bendito Dios. Necesitamos ser guiados por usted, necesitamos que su sabiduría, Señor, esté dando las respuestas, mi Padre Santo, a cada uno de nosotros, la manera en la que nos hemos de comportar, de dirigir, de decidir, mi Señor, Dios bendito. Vidas, Señor, en sus manos es en donde están seguras, en sus manos es en donde alcanzan ese potencial, Padre Santo. No permita, Señor, que nuestras ideas, Señor, nos estén poniendo el pie a nosotros mismos, sino que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor. Ayúdenos para que este mensaje, mi Padre Santo, nos esté trayendo estas respuestas, Dios, nos esté ayudando, Señor, a conocerlo, a entender su palabra, a vivir para usted, bendito Dios, que no haya duda, sino que haya certeza de que usted es Dios bueno, Dios poderoso, Dios fiel, y que la manera en la que usted hace las cosas es la mejor manera, es la manera correcta, bendito Dios, en la que podemos llegar hasta su presencia. Alabado sea su nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues quiero empezar este mensaje haciendo una pregunta para que la podamos contestar algunos. Y es la siguiente. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Es decir, ¿qué le añadirías a tu vida para que digas, ahora sí estoy bien contento, ahora sí ya me siento sin necesidades, o ya me siento más tranquilo, o ya me siento así? Tú dime, ¿qué le añadirías a tu vida? Así como lámpara de mágica, ¿no? Así, genio de la lámpara, mi deseo es ¿cuál se te ocurre? ¿Nada? Un bebé, gloria a Dios, aleluya. Ok, ¿qué más? Salud, ok. Salvación para unos familiares, aleluya. Un trabajo, gloria a Dios. Que toda nuestra familia estuviera alabando a Dios en este lugar, aleluya. Amén, dice el hermano Severo. Esas necesidades que tenemos, esas necesidades que tú y yo logramos mirar, la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo para que suceda? Porque dices, por ejemplo, ¿no? Que mi familia esté aquí alabando a Dios. ¿Qué tan seguido le compartes a las personas, a tus familiares? ¿Qué tan seguido les invitas a venir a la iglesia? ¿Qué tan seguido les muestras quién es Dios? Porque esta es una situación real. La gente no viene a la iglesia porque no sabe quién es Dios. En la medida en que nos demos cuenta quién es Dios, a ver, tú, entendiendo quién es Dios, ¿te atreverías a vivir como vivías antes en el mundo? ¿Tomarías esas decisiones? Ya no. ¿Por qué? Porque hemos experimentado quién es Dios. Ya no te puedes atrever a maldecir a la gente, ya no te puedes atrever a robarte cosas, ya no puedes atreverte a mentir, a robar, porque has experimentado a Dios. Pero entonces, ¿por qué la gente sí lo logra? Porque no ha experimentado a Dios. Y entonces, si tú dices, ok, yo lo que necesito en mi vida es que mi familia esté aquí en este lugar, alabando a Dios, que nos esté acompañando, que sean salvos, te quiero preguntar, ¿qué has estado haciendo para que eso suceda? Y entonces, por ejemplo, decía el manager, llegó un bebé, ok, pues han estado, yo los he visto cómo ha estado orando, y cada vez que se habla por sanidad, los hermanos están pasando, y seguramente Dios está trabajando en su carácter, porque dice la Escritura que todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo entendemos o no nos gusta el proceso que estamos viviendo, pero si estamos haciendo algo para que eso suceda, amén, gloria a Dios, vamos bien. Estamos esperando en su voluntad, amén. Decía el hermano Jordi, un trabajo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo para conseguir un mejor trabajo? A lo mejor necesitamos orar más, porque luego hay muchos trabajos que, decía el pastor Mata en la mañana, que el trabajo nos impide acercarnos a Dios o nos impide que los planes de Dios sucedan en nuestras vidas, entonces ese trabajo nos está estorbando. Entonces tendríamos que estar orando por un trabajo que nos diera la libertad de obedecer a la palabra de Dios, la libertad de caminar en los planes de Dios, aleluya.
Entonces, esa pregunta, manténla, ahí en tu mente. Yo sé que varios no contestaron y que nadie dijo, pues una casa más bonita. ¿Pero no te gustaría una casa más bonita? ¿Sí? Por ejemplo. ¿O tiempo para irte a pasear con tu familia? ¿No te gustaría? Por ejemplo, también, ¿no? Dios no está en contra de que nos divirtamos ni que pasemos buen tiempo con nuestra familia. Más bien, si ese tiempo lo ocupamos para pecado, sáquese. Pero si ese tiempo lo ocupamos para estar con nuestra familia, amando a nuestros hijos, un primer ministerio que Dios nos ha dado, por ejemplo, los que somos papás, es guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y pues para guiar a una persona a los pies de Cristo, pues necesitamos invertirle tiempo. Y si ese tiempo lo podemos pasar contentos y lo podemos pasar en un parque, pues gloria a Dios. Entonces, sí podemos ocupar las bendiciones que Dios nos da para vanidad, pero la idea es ocupar las bendiciones que Dios nos da para darle gloria a una casa más bonita. Está bien y le damos gloria a Dios con esa casa más bonita, por ejemplo, ¿no? Y abrir esa casa para que sea un grupo de casa, pudiese pensar, ¿no? O sea, lo que quiero es que tú te des cuenta que tú y yo deseamos cosas y luego, pues como que nomás las deseamos, pero no hacemos nada para que eso pase, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, orar, que es lo primero, conocer la voluntad de Dios y decirle, Señor, este es mi corazón, este es mi deseo, pero ¿cuál es tu voluntad? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 12, porque precisamente hay deseos que luego no son conforme a la voluntad de Dios y tenemos que tener cuidado, ¿no? Eh, por ejemplo, si ese mejor trabajo o ese trabajo, como decía el pastor, nos va a impedir venir a la iglesia, pues aunque nos paguen bien, aunque esté muy atractiva la situación, tendríamos que decidir a favor del reino de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice la palabra que quiero resaltar, dice, no os conforméis. No tomemos la forma que tiene para nosotros este mundo, este tiempo, este siglo. Si tú y yo estamos en el camino de ser extranjeros y peregrinos de este mundo, no podemos tomar la forma que tiene este mundo. Ese conformar es adaptar esa forma como el agua, que lo pones en una botella larguita y pues el agua toma la forma de botella larguita, la pones en un plato y toma la forma pues así toda extendida. Entonces aquí está diciendo, eso no nos tiene que pasar a ti y a mí. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es decir, este mundo va a querer ponernos de una forma, de una manera, y lo que nosotros tenemos que hacer es tener una transformación, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque lo que entendemos, lo que pensamos, es la manera en la que decidimos. Decía alguna vez el pastor, citaba a una persona que la verdad yo no recuerdo quién es, pero decía que mucho de nuestra entendimiento de quién es Dios es de lo que nosotros somos. O sea, si yo pienso que Dios es un Dios regañón, ajeno a mí, entonces mis decisiones van a estar tomadas así. No, pues Dios no me oye, no, pues Dios no más regaña, entonces yo voy a hacer las cosas a esta otra manera. Pero si yo conozco que Dios es misericordioso, que es bondadoso y que me abraza y que me bendice, pues mis decisiones las voy a tomar en base a eso. Entonces le voy a decir, Señor, aquí estoy. Tengo una necesidad de parte, tengo una necesidad que necesito que tú suplas. Y entonces yo no me quiero mover ni para allá ni para acá porque más bien necesito saber tu voluntad. Y entonces estaremos experimentando esa, no me conformo al mundo, sino que experimento una renovación, una transformación, pero esa transformación y renovación depende de, dice ahí, con la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, dice la Biblia, ya es agradable, ya es perfecta, ya es buena, pero tú y yo la tenemos que experimentar, comprobar en la medida en que nuestros pensamientos son renovados respecto de quién es Dios.
La vez pasada les decía que platicábamos por ahí en el trabajo y que alguien decía que si había vida en otros planetas y no sé qué, y que preguntan, ¿no? ¿Y cuáles dioses habrán allá? Pues, ¿cómo que cuáles dioses? Pues es el mismo. O sea, en la mente de esta persona es que aquí hay un Dios y que allá habrá otro o tendrán otra religión o no sé qué. Pero cuando tú y yo entendemos que Dios es así de enorme, que gobierna aquí, que gobierna allá y que el universo le cabe en su mano. Y entonces cuando tú vas a tomar una decisión, pero sabes que Dios tiene una opinión respecto de ello, ya no te conformas a lo que dice el mundo, sino que dices, es que el ser más sabio, más poderoso, más entendido, más todo lo bueno, tiene una opinión de esta decisión. Claro que la voy a buscar, claro que la voy a entender, claro que lo voy a necesitar ese consejo para mi vida. Pues es lo máximo. Pasó otra vez allá en el trabajo que pasa una muchacha y comentan entre ellos, ay, esa muchacha quiere un macho, que no sé qué, ¿no? Y entonces me hablan y me dicen, Asael, mira que la muchacha esta quiere un macho. Y le digo, no, yo ya estoy casado, ¿no? Y le muestro mi anillo. Y entonces me dice, ay, ¿eso qué? Ese nada más es un pedazo ahí de metal que no significa nada. Y le digo, mira, el problema es de que tú le entregas cuentas a tu esposa y si tu esposa no se entera, pues ya, ¿no? La libraste. Pero yo a quien le entrego cuentas es a Dios. Y si yo le entrego cuentas a Dios, no importa si mi esposa se entera o no se entera, Dios sí se va a enterar. A Dios le rindo cuentas. O sea, entiendo el poder de Dios, entiendo su amor, entiendo su misericordia y ya mi matrimonio no está sostenido por lo que yo pueda amar a mi esposa solamente, sino por lo que Dios hace en mi vida y en la vida de mi esposa. No, no soy yo independiente de Dios para mi matrimonio, sino que es Dios ahí abrazándonos. Es una manera diferente de entender el mundo, le digo. Y es que aquí hay dos opiniones. Tu opinión, que es lo que el mundo dice. Una muchacha bonita, pues vamos a echarle piropos y si te la puedes enredar, pues ya te la llevas a platicar, a comer y luego hacer otras cosas. Esa es una opinión y eso es lo que dice el mundo. Y está bien con tal de que no se entere la esposa. Le digo, pero hay otra opinión y esa es la opinión de Dios. Y le dije, y entonces entre estas dos opiniones tenemos que tomar una decisión. O le crees al mundo sus maneras y sus formas, o le crees a Dios sus maneras y sus formas. Y le dije yo, pero Dios es más inteligente que este mundo. Y él concordó conmigo. Y me dijo, no, eso sí. Le digo, entonces, si ya te diste cuenta que la opinión de Dios es más inteligente, es más sabia, ¿cuál opinión vas a tomar en cuenta para tu vida? ¿Con qué vas a decidir? Y entonces como que le cayó un balde de agua fría. Como que dijo, sí, cierto. No lo había entendido así, no me había puesto a razonar esto, que Dios es más inteligente y que hay una opinión del mundo, pero hay otra opinión que es la opinión de Dios. Y entonces yo estoy creyendo de la obra de Dios porque en la vida de esta persona está empezando a experimentar esto de que su entendimiento está empezando a ser renovado. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? La palabra que hemos estado recibiendo de parte de Dios nos está renovando o nos estamos conformando al mundo. Porque cuando Dios nos creó, hermanos, nos creó para que tuviéramos comunión con Él. Es decir, nos creó extranjeros y peregrinos de este mundo. Nos creó ajenos al pecado. En sus planes de Dios no era que tú y yo pecáramos. En sus planes de Dios no era que tú y yo nos alejáramos de Él. Sin embargo, el pecado nos golpeó, nos engañó, le dimos rienda suelta al corazón y entonces fuimos destruidos y ya no éramos extranjeros ni peregrinos. Aquí estaba nuestra vida, aquí estaba nuestro mundo, de aquí nos apoyábamos. Pero viene Jesucristo a nuestras vidas y nos salva y nos transforma y nos renueva la forma en la que pensamos y empezamos a sacar el corazón del mundo para ahora dárselo a Dios. Pero eso lo hicimos en aquel momento. Pero la pregunta es, ¿lo has hecho hoy? ¿Y qué pasó con ayer? ¿Y qué decisión vas a tomar mañana? Porque esta renovación, este pacto con Dios tiene que ser un pacto continuo. Porque si ayer decidimos y decidimos bien, gloria a Dios, pero la pregunta es, ¿y hoy y mañana qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos a inclinar nuestro corazón? ¿A quién le vamos a creer? Porque la verdad es esta, que si nuestro corazón de a poquito se va llenando de mundo,
Y decimos, pues es que ese pecado no tiene muchas consecuencias o no pasa nada o no me va a pasar a mí. Le estamos dando otra vez terreno en nuestro corazón al mundo y entonces nos estamos otra vez conformando a este mundo. Y ya no somos extranjeros, ya no somos peregrinos, porque aprendemos las costumbres, aprendemos el idioma, aprendemos las formas en las que se mueve este mundo y lo hacemos igual. Fuimos creados ajenos al pecado, pero es que el pecado ya a veces no es tan ajeno a nosotros. Fuimos creados extranjeros y peregrinos. Dios en su plan, ese era que tuviéramos comunión con Él, no comunión con el pecado. Tú y yo tenemos que estar entendiendo que si somos extranjeros de este mundo y si nuestra casa es nuestra casa allá en el cielo, entonces tendríamos que estar teniendo anhelos en el cielo, no anhelos en este mundo. Y entonces te pregunto, ¿tienes anhelos? ¿Tienes planes para tu vida espiritual? ¿Cómo imaginas tu vida, por decir algo, en un año? ¿Trabajando en qué o haciendo qué? No sé si usted recuerda, pero recién terminaban las conferencias, tuve la oportunidad de compartir y lancé un reto. ¿Alguien se recuerda de aquel reto? ¿Cuál reto era, hermana? Así fue. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vas? ¿O ya se olvidó? Porque la intención era, si yo puedo traer al menos una persona establecida para que en las conferencias no solo esté llegando yo, sino esté llegando yo y la persona establecida a esas conferencias, tendríamos unas conferencias al doble. Y no por número, sino porque el reino de Dios se extienda, pues. O sea, no porque yo diga, ay, sí, nuestra iglesia es la más grandota y la más numerosa, sino porque el reino de Dios se extiende en ese corazón y haya más gente que pueda alabar a Dios. Ese era el reto. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo vas con ese reto? ¿Cómo vas con ese anhelo? ¿Cómo vas con esa situación en tu vida? O tu mente ya se conformó a este mundo y ya valió, ya quedó olvidado. Si tú y yo no estamos teniendo anhelos en lo eterno, nos conformamos al mundo, porque de algún modo tenemos anhelos. A lo mejor no los quieres expresar porque te dan pena, pero los niños es bien fácil que te digan sus anhelos inmediatos y a futuro también. Porque dicen, quiero esto de la tienda o quiero lo otro, y cuando sea grande lo que voy a hacer es no sé qué y no sé qué, no sé qué. Otra vez, por ejemplo, el Mateo decía, a mí me gusta el carro, el Río, creo dijo. Entonces le dice a su mamá, mamá, cuando sea grande voy a comprar un carro Río y te voy a llevar a pasear. Ajá, gloria a Dios. Ya tiene ese anhelo, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú y yo los tenemos o no los tenemos? ¿Los identificas o no los identificas? ¿O tus anhelos nada más están en este mundo? Digo, cuando les pregunté, ¿qué te gustaría añadirle a tu vida? Entonces me dijiste puras cosas muy espirituales y luego la siguiente pregunta fue, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Pero la verdad es que en nuestros corazones no tenemos nomás puros anhelos espirituales, tenemos anhelos de todo tipo. Y yo quisiera, hermano, que tú y yo fuéramos sinceros con nosotros mismos y ubicáramos esos anhelos que estamos teniendo, porque si no son a favor del reino de Dios, entonces nos estamos conformando a este mundo. ¿Y por qué la escritura dice no os conforméis a este mundo? Lo dice porque gente que ha experimentado a Dios tiene el peligro de volver a regresar al mundo. Porque si una vez salvos y salvos para siempre, entonces esta escritura no tendría sentido. Pero una vez salvos, pues tendríamos que cuidar nuestra salvación, aunque una vez salvos no es salvos para siempre.
Porque este mundo nos sigue invadiendo y nos sigue tocando las puertas de nuestro corazón para volvernos a absorber y que seamos de él, del mundo. Nos quiere atrapar de vuelta. Pon anhelos en tu corazón en lo eterno. Busca algo de parte de Dios. Yo no te quiero decir qué, porque va a decir, así ese es el anhelo del hermano y yo no estoy para eso, o yo no sirvo para el otro, pero que tu oración, hermano, tenga un espacio en donde le digas al Señor, Señor, yo quisiera que cuando fuera grande, así como los niños dicen, alcanzara esto o alcanzara lo otro. Y ese anhelo Dios lo va a ir guiando para que sea una manera correcta, justo para extender su reino. Mi niña Andrea me decía hace tiempo, dice, cuando yo sea grande quiero ser veterinaria. Digo, pues está muy bien. Y me dice, bueno, voy a ser veterinaria de lunes a viernes y sábado y domingo voy a ser doctora de personas. Dije, órale. Le digo, pues vas a tener que estudiar un chorro si vas a ser doctora de animales y doctora de personas, pero pues órale, ¿no? Y pasó el tiempo y actualmente dice que nada más quiere ser doctora de animales, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir es que podemos tener un anhelo en el Señor y conforme nos vamos relacionando con Dios, ese anhelo se va a ir enfilando hacia lo que es real, hacia lo que es correcto. Pero tendríamos, entonces, si ya tenemos una meta, un punto fijo al cual nos vamos a dirigir, entonces cada una de nuestras decisiones tendrían que ir en dirección de ese anhelo, con un rumbo definido, con un propósito real y decirle, Señor, guíame, Señor, revélame, como decía el pastor Mata en la mañana, Señor, dame de tu sabiduría, porque si ese anhelo no es correcto, ok, entonces ponme el correcto, y si es el correcto, Señor, ayúdame a dar los pasos de fe en la dirección que los tengo que dar, porque no me quiero conformar a este mundo, sino quiero experimentar tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Señor, ayúdame. Ayúdame a que este mundo no me absorba, sino ayúdame a poner los ojos allá en el cielo, allá donde estás preparando una morada para mí, Señor. Anhelos en lo eterno. No te permitas no tenerlos. No permitas quedarte del mismo tamaño. Todo niño sano dice, cuando sea grande quiero ser esto y quiero ser lo otro. Dicen, quiero ser policía, quiero ser bombero y quiero ser no sé qué, ¿no? Y conforme van creciendo en su vida, se van enfilando esos anhelos de manera correcta, ¿no? Se dan cuenta qué cosas es ser policía, se dan cuenta qué cosa es ser bombero, y entonces cambian el anhelo o lo continúan, pues. En lo espiritual, tú y yo tendríamos que estar mirándonos igual así, con un anhelo, para no conformarnos a este mundo, con una meta hacia dónde llegar. En Efesios 2, versículo 1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, totalmente cómodos en este mundo, integrados a este mundo, no extranjeros, no peregrinos, sino que sabíamos movernos en este mundo, es lo que está diciendo, ¿no? Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, aquel tiempo pasó. Y si no ha pasado, hoy tenemos una oportunidad de nuestro Señor de que ese tiempo se ha pasado. Y luego dice, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, si nuestra nacionalidad es la terrenal, Dios nos mira como muertos. Si nuestra nacionalidad es la celestial, la espiritual, entonces Dios nos considera como vivos.
Si tus anhelos nada más están en este mundo, en este tiempo, son anhelos muertos, son anhelos vanos. Pero si tus anhelos están puestos en lo eterno, con esa meta fija, entonces estás vivo y viviendo para Dios de manera real, porque esa es otra situación. Podemos empezar a seguir a Jesucristo, pero poniendo nuestras prioridades de manera desordenada y poniéndolo detrás de muchas otras cosas y decir, sí sigo a Cristo, sí soy cristiano, sí le creo a Dios, pero si me da tiempo, lo voy a hacer. Si no me da tiempo, pues no, porque tienes otras metas, tienes otros anhelos, porque es más importante las situaciones terrenales que las situaciones espirituales. Y entonces tú dices, y dices, es que sí concuerdo que Dios es bueno y concuerdo que hay que portarse bien y concuerdo que hay que ir a la iglesia, pero pues es que hay otras cosas, hay otro trabajo, hay otras situaciones que también hay que atender. Entonces no niegas la existencia de Dios ni su amor, pero no lo ordenas de manera correcta porque tu meta está todavía en esta tierra y en este mundo y no tienes un anhelo espiritual, no tienes un anhelo en lo eterno. Te sigues conformando a este mundo te sigue absorbiendo y los afanes de este mundo, dice aquella parábola, dice, la hierba crece y mata esa semilla, y no la deja fructificar por los afanes. Pero es que si nuestra meta está en el cielo, los afanes de este mundo quedan en segundo plano. No tendríamos por qué estarnos afanando, sino más bien viviendo hacia lo eterno, caminando hacia allá. Seguimos leyendo, el versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos han experimentado o cuántos anhelan esta escritura? Quiero volverla a leer. Juntamente con él nos resucitó. Entonces, ¿cuántos han experimentado ese resucitamiento? Esa nueva vida. Ok, aleluya. Él dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, amén. Hay un lugar para ti, hay un lugar para mí, allá en el cielo, junto a Jesucristo. ¿No tendría eso que mover tu corazón hacia lo eterno y de plano cortar todo lo que te está jalando este mundo? Señor, hay un lugar para mí allá en lo eterno. Mi anhelo es alcanzar ese lugar contigo. Y entonces el Señor nos va a hablar y nos va a decir, ok, trabaja en este mundo de esta manera y de esta otra, porque necesito que tu carácter sea forjado de esta manera. Y entonces con esa meta lista allá en lo eterno, es totalmente ajeno a este mundo. El carácter de uno se va formando conforme lo necesita Dios para trabajar aquí, salvar a otras personas, trabajar en este otro ministerio, abrir nuevos ministerios. Y entonces nuestro lugar allá en la eterno lo estamos anhelando y lo estamos esperando. Nuestro lugar con Jesucristo, ya resucitados. ¿Pero resucitados para qué? ¿Para volvernos a conformar este mundo? No, resucitados para alcanzar ese lugar que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros a su lado. Nuestra meta es el cielo. Los afanes tendrían que ser afanarnos para llegar al cielo, no afanarnos para ver qué pasa ahora en este tiempo, en este mundo. Entonces, seguimos leyendo, dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estaba hablando de este nacimiento espiritual. Evidentemente Dios creó todo. Y hay otra escritura que dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había mirado. Pero aquí está hablando de una vida espiritual. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es en el perdón de nuestros pecados. Esa es la justificación que Él nos da. Es decir, a los ojos de Dios Padre, cuando pasamos por este nacimiento espiritual, somos como una persona
que nunca ha pecado en toda su vida. Es una locura. Dios Padre nos mira como si no hubiéramos pecado, porque a través de la sangre de Jesucristo somos justificados, somos perdonados, somos limpiados, somos renovados, porque nada con pecado se puede presentar delante de Dios. Esa es otra cosa que tendría que poner a temblar nuestro corazón y decirle: Señor, ¿qué estoy haciendo con este mundo? ¿Qué estoy enredándome en las cosas de ahora? Si Jesucristo, su obra tan grande y tan poderosa, ha hecho en mi vida, que me ha permitido tener un lugar al lado de Jesucristo, que Dios Padre me mira como limpio, como perfecto, como que nunca hubiera pecado en toda mi vida. ¿Por qué me tendría que estar enredando con las cosas de ahora? ¿Por qué tendría que estarle prestando atención a este mundo? Si mi meta es el cielo, si mi meta es contigo, Señor, todo tu amor, toda tu gracia, toda tu misericordia, tendría que aprovecharla y decirle: Señor, perdóname, perdóname porque me sigo enredando en este mundo. Perdóname porque mis planes, porque mis anhelos no están allá contigo en lo eterno, sino que mis planes son que a dónde me voy a ir a pasear, o qué vamos a comer, o qué vamos a vestir, o qué trabajo. Señor, ayúdame. Ayúdame para que mis metas sean allá en lo eterno, que mi meta sea aquella que la retomo, Señor. Voy a traer una persona a esta iglesia para que te glorifique bien establecida, y en conferencias vamos a alabarte los dos juntos a ti. O ya perdiste la esperanza de que Cristo pueda hacer cosas. Dios puede traer salvación. Dios nos salvó para estar con Él. Pero necesitas anhelos, porque si no el mundo nos va a volver a agarrar. El mundo nos va a querer hacer otra vez a su forma y a su manera. Colosenses 1, versículo 12, dice: con todo gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, Dios sí tiene anhelos para tu vida. Dios sí tiene anhelos para mi vida. Quiero volverlo a leer, dice: con todo gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermano, entiende, Dios tiene esa herencia para ti y para mí en lo eterno. No somos de este mundo. Aquí no está nuestro hogar, aquí no estamos identificados. Nuestra identidad está en lo eterno. Nuestra identidad está con Jesucristo. Dios nos ha hecho aptos para tomar esa herencia que Dios nos quiere dar. No aptos para pecar, no aptos para quedarnos aquí atorados, aptos para participar de la misericordia, de la gracia de nuestro Dios. Dice el 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no es la potestad de las tinieblas la que gobierna sobre nuestras vidas. Hemos cambiado de nacionalidad. Y aquí viene otra situación: no podemos tener doble nacionalidad. Hay países que permiten eso, ¿no? Que tengas nacionalidad de una cosa y nacionalidad de la otra, y cuando te conviene eres uno y cuando conviene el otro, y que no sé qué. No sucede así en el reino de Dios. No se puede tener doble nacionalidad, decir tengo la nacionalidad eterna y tengo la nacionalidad terrestre. No, no se puede. Dios nos ha hecho aptos, Dios ha quitado esa potestad de las tinieblas, ya no tiene autoridad el diablo, no tiene autoridad del pecado sobre nuestras vidas. Quien tiene la autoridad ahora es nuestro Dios. Entonces nuestros anhelos, nuestras metas están en Dios, están en Cristo. Desatórate todo lo que te tengas que desatorar de este mundo. Suéltalo. No vale la pena. Lo que vale la pena es Cristo. Que su potestad gobierne sobre nosotros, dice así: los cuales nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Dicen: quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Allá en Cristo es donde tenemos que estar viviendo, con la mirada puesta en el cielo. O sea, los problemas de este mundo, pues sí, los tenemos que atender, pero es pasajero, es de mentiras, no es real. Es un corto tiempo.
Hermano, ¿cuántos años tienes y cuántos años te quedan para vivir? Digo, no lo sabemos, pero el promedio de vida pues anda por ahí de los 80 años, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cuántos tienes? Entonces, réstale 80 a los que tienes. Esos son los años que te quedan, más o menos. Pues digo, no sabemos si nos quedan más, nos quedan menos, pero pues estadísticamente. ¿Qué vas a hacer con esos años? ¿Qué sueño vas a alcanzar en el reino de Dios? Y la verdad es que esos años, si fueran de puro sacrificio, pero sirviendo a nuestro Señor, bien vale la pena vivirlos. Porque son nada comparado con la eternidad que nuestro Señor nos está ofreciendo. Hermano, este mundo nos engaña y nos dice que nuestra vida está aquí y que necesitamos esto y que necesitamos lo otro y que si no tenemos esto somos chiquitos y si no tenemos lo otro somos pobres y si no tenemos lo otro somos feos y si no tenemos lo otro somos quién sabe qué. No es cierto, nuestra riqueza está en Cristo Jesús y nuestra vida está en el cielo. Allá está nuestra casa, allá está nuestra morada, el lugar al lado de Jesucristo. Ahí está nuestra riqueza, ahí está nuestra vida. Aunque tuvieras un año hoy, te quedarían 79, ¿no? Según esta estadística. ¿Qué es 79 contra infinito? Nada, 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 hermano, nada. 79 pesos, entiéndelo así. Que digas, que tengo 80 pesos en la bolsa. Y que otro te diga, pues yo tengo 1 millón. Que si alguien tiene 1 millón, ¿le costaría trabajo soltar 80 pesos? Si es como así. Tendría que ser muy codo, ¿no? Para no soltar 100 pesos. Sí, es avaro, sí. Bueno, que tenga 3 millones de pesos. ¿Soltar 100 pesos le costará trabajo? Y dice, bueno, yo digo que la mayoría no tendría problema en gastar 100 pesos si tiene 1 millón, ¿no? O sea, la verdad es que nos gastamos 100 pesos y no tenemos 1 millón, ¿no? En cosas que ni sirven, ¿no? Vas a la tienda, compras 2 bolsas de chetos, un refresco y ya están cerca de los 100 pesos, ¿no? Y ni tenemos 1 millón. O sea, lo que te quiero decir es que 80 pesos los gastamos en lo que sea. ¿Cuántos años te quedan de vida? No los gastes en lo que sea. Gástalos en la eternidad. Y te repito, y aunque sea 80 años de puro sufrimiento, de puras cosas que no te agradan a tu carne o que no quisieras, valen bien la pena, porque allá en la eternidad es eternidad. Son todos los años al lado de Jesucristo, en su presencia. No somos de aquí y no vivimos para aquí. Somos para la eternidad, en Cristo Jesús. Romanos 8. Seis. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, dice, es vida y paz. O sea, no solo nos roba nuestra vida eterna, sino nos roba nuestra vida en este tiempo, el ocuparnos de las cosas terrenales. Nos meten más problemas, nos meten más angustias, nos meten más dilemas. Pero si nos ocupamos de las cosas del Espíritu Santo, entonces dice ahí que eso es vida y es paz. Es decir, podemos experimentar a Dios, su reino, desde ya. No ocuparnos del mundo, sino ocuparnos de la eternidad. Lucas 21, 34. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Toda esta escritura dice, mi Biblia tiene un subtítulo y dice, la venida del Hijo del Hombre, o sea, cuando venga Jesucristo por segunda vez. Entonces, en ese contexto,
de estar esperando que nuestro Señor venga. Volvemos a leer el versículo 34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Tú dirás, ay hermano, yo no soy tan glotón, o yo ya ni tomo vino, pero ¿qué tal los afanes de esta vida? Dice, y venga de repente sobre vosotros, ¿quién venga? Pues venga Jesucristo, sobre nuestras vidas, y que nos halle haciendo ¿qué? Atorados en el trabajo, sin ir a visitar a los invitados, sin compartir el evangelio, sin ayunar, sin orar, sin leer porque no tenemos tiempo para estar en la presencia de nuestro Señor. ¿Cómo te va a encontrar Jesucristo? Y aquí habla pues de la venida de nuestro Dios, pero nosotros podemos entenderlo que podemos morir en cualquier momento, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos va a encontrar nuestro Señor? ¿Haciendo qué? Porque nuestro anhelo está en el cielo, entonces nos va a encontrar caminando hacia ese anhelo. Porque nuestro anhelo está en esta tierra, nos va a encontrar caminando hacia ese anhelo terrenal. ¿Cómo quisieras que te encontrara Dios? ¿Caminando hacia dónde? ¿Haciendo qué? Pon una meta fija, bien fija, clavada, atornillada, soldada, que no se, inamovible. Señor, yo tengo esta meta en tu reino y quiero caminar hacia allá. Y si tú vienes hoy o si vienes dentro de 10 años, quiero que me encuentres trabajando en esa dirección y logrando objetivos y logrando metas. Y si alcanzo la primera meta, entonces ponme otra más grande. Y si alcanzo la segunda, entonces ayúdame, Señor, para que alcancemos otra meta. Bendito Dios, vivo para ti, ya no quiero nada en este mundo. ¿O cómo quieres que te encuentre Dios? Sin tiempo para Él, sin entendimiento para compartir la palabra. O sea, ¿con qué pretexto le vas a decir al Señor que por eso no estás trabajando? ¿Te acuerdas que el pastor compartió de la mina? Y que esa mina teníamos que ponerla a trabajar. Y que uno dijo, no, yo la guardé en un pañuelito y aquí está tu mina. Ese fue desechado, ese le dijo que era un siervo malo. Y entonces, si tú no estás trabajando para el Señor, si tú no estás invirtiendo los dones que Dios te ha dado, esa mina, para que el reino de Dios se establezca en tu vida y en otras vidas, y viene el Señor y te va a pedir cuentas, ¿y qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que no tengo anhelos en el reino de Dios? ¿Que no supe cómo trabajar esa mina? Hermano, pues entonces necesitamos orar más, necesitamos leer más, necesitamos ayudar más, necesitamos que las notas que tomamos de cada servicio las estudiemos y digamos, ok, entonces, ¿qué va a pasar en mi vida? Porque no puedo seguir viviendo igual. Porque si mi anhelo no lo tengo en el cielo, entonces hoy pongo un anhelo en el cielo. Y a lo mejor puede ser un anhelo como de niño, quiero ser bombero o quiero ser policía. Ok, está bien, pero ya pues, empezaste con un anhelo y en tu relación con Dios, en tu crecimiento espiritual, ese anhelo se va a ir afinando a lo real. Pero si no tienes ni siquiera el deseo o la ocurrencia de poner tu vista en lo eterno, el mundo te va a absorber y nos vamos a volver a conformar a este mundo. Necesitamos poner allá una meta en el cielo. Y entonces la pregunta siguiente sería, ok, Señor, hoy estoy aquí, la meta está allá, ¿cómo le hago para llegar de aquí para allá? Y ahí entra el discipulado, pero es importante que tengamos ese anhelo, que caminemos hacia allá y que le digamos, pastor, ¿cómo le hago para llegar para allá? Esa es mi meta, eso yo quisiera para mi vida. Quisiera ir a los hospitales y orar por los enfermos y que lleven esperanza y que lleven sanidad. ¿Alguien tiene ese anhelo? Se necesita que se tenga ese anhelo. Yo quiero, Señor, que en la calle pueda compartir el evangelio y así como dice en la Biblia que se añadían 3,000, 5,000 de compartir un mensaje. Dios, quiero volver a ver eso. ¿No hay ese anhelo? ¿Y qué hacemos para que eso suceda? Necesitamos poner nuestro corazón en Dios. Lucas, no, ya vimos Lucas. Segunda de Timoteo 4.
versículo 7. Ahí yo estoy en primera, segunda. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Te imaginas, hermano, poder decir estas palabras tú y yo? Caminando hacia esa meta, caminando hacia ese destino, totalmente ajeno de este mundo, con nuestra eternidad allá en el cielo. Y entonces el Señor un día nos llama a cuentas. Y entonces tú le puedes decir: Señor, he peleado la buena batalla. Señor, he acabado la carrera. Señor, he guardado tu fe. Señor, he caminado hacia donde tú me has llamado. ¿O qué le vas a decir? Señor, aquí está tu mina. No la quise perder, la envolví en un pañuelito. Aquí está bien cuidadita. Si nuestro anhelo está en el cielo, tenemos que invertir y movernos y trabajar. ¿No quisieras estas palabras para ti? He peleado la buena batalla. Pues necesitamos pelearla. He acabado la carrera. Pues necesitamos correr esa carrera. He guardado la fe. Pues tenemos que compartir esa fe. Pelear por esa fe, defender esa fe delante de la gente. ¿Cuál es tu meta en el cielo? No la tienes, hoy podemos poner una meta. Hoy tú puedes poner una meta en tu vida. Decirle: Señor, esto yo quiero. Cuando sea grande yo quiero hacer esto. Y empezar a crecer. Y entonces vas a empezar a correr esta carrera. Y entonces vas a empezar a pelear esa buena batalla. Y entonces vas a empezar a guardar esa fe. Última escritura, Juan 14. Juan 14:2. Dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues para preparar lugar para vosotros. Es nuestro Dios hablándonos, hermano. Tú y yo tendremos que estar con esa meta en el cielo. Correr la carrera, pelear esa batalla, que no nos absorba este mundo, porque hay un destino en Cristo Jesús. Jesús ya está trabajando. Jesús sigue trabajando, está preparando un lugar para ti y para mí. Pero si estamos atorados en este mundo, hermano, ¿cómo vamos a llegar allá? Si nos conformamos a este mundo, si no renovamos nuestra manera de pensar, si no le creemos a Dios, nos vamos a quedar aquí. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie en lo que los hermanos tocan una alabanza. Aquí hay, aquí hay una oportunidad de parte de Dios. Porque si Dios puso un anhelo en tu corazón y lo habías olvidado, como el reto despuesito de conferencias. Digo, eso fue un reto que yo lancé así a la iglesia, que espero en Dios lo hayas tomado en cuenta. Y si en ese momento dijiste: sí, voy a invertir para que llegue cuando menos una persona más, y entonces seamos